Sara. Vaishapa. Pona habei. Pona minte habei. Hoy pona interei. Vaishapa pei membante robetea. ¿Cuántos estamos hoy? 12, 11. Vaishapa, Franco. 11 contigo, profe. Vaishapa vos, Sara. Y pona ande, Zaira. Y por Abei. Vaishapa Charlotte. Y por Vaya para compañero. Pona. Siempre Castillo. Vaishapa entero vea. Entero beba. Me agarró el espíritu de la mesa y del sofá. A la pucha. 2 espíritus. Que hay que pelear con ellos. Y le venciste. Bien por eso. Ok. Siempre en la cama. Espíritu desabanado ya agarra Castillo. Pues. Tiene que vencer eso también. Bien. Entero lana y pona iba ñandereko bepe maná yaipe ana ñamombo. Bueno, va a ñande aranduka Zaira. Profe. Ñande katu purube hawa. Bien. Repaso. Muy bien. ¿Qué quiere decir repaso? Que ya hemos dado esta clase y ahora vamos a volver a dar a modo de repaso nomás ya para completar si hemos aprendido bien. ¿Sí? ¿Te escucho, Horacio? Página 49 del libro de Guaraní. Bien. ¿Qué me dice Charlotte en el número 1? Leo y completo. Muy bien. Amoñe. Así se pronuncia esa última E por la nariz. Amoñe. Ja amoimba. Leo y completo. Profe. Página 49. Página 49. Hola, profe. Hola. Es porque no sé qué pasó, que yo estaba ingresando, pero de repente me puso de que la anfitriona había finalizado esta reunión. A mí también igual me salió. Y bueno, y eso pasó porque nosotros ya hemos entrado y tenía mucha imperfección la máquina. Salía todo con eco, salía todo doble. Y los compañeros me avisaron y entonces yo les dije, voy a apagar el equipo y voy a volver a ingresar y para que mejore la comunicación. Por eso les dio eso. Sí, así era. Algo está un poco mal tu nombre. No, es solo mi nombre. La máquina lo que estaba mal. Bien. El M ahí donde dice Castillo. Castillo. Ya otra vez es nuestro internet. A ver. Sheja E. En el primero. Sí. Sherera. No. Sheja E. No Herera. Sheja E. ¿Dice así o Sherera? Sherera. Sherera. Sí. Sherera. Ambotuma. Herrera. Vaya, pues vemos ya la landerera. Vaya anderera. Cada uno va a poner ahí su nombre. Sherera Charlotte. Ambotuma. Moe Ari. Papu Ari. No, eso es 8. 8 años, o si no, Catu 9 años, 10 años. Papu. Papu.
Bueno, Jaupei 8. 8. 8, profe. Papu, sí. Papu es 13. Ah, ya. ¿Y papu, 8 cuánto es? Po, Poapu. poapu. Eso. Poapu, Poapu. poapu 8. Sherera, cada uno pone su nombre. Ambotuma, su edad. ¿Qué va a poner? Repite. ¿Te escucho? En donde dice Sherera y después dice Ambotuma, que Ambotuma. ¿Tu edad? ¿Cuántos años tenés? Papu. bueno. Papu. Shepire, de pire. Cada uno va a completar ahí, porque alguno ipire monotí, otro catu ipire camba, otro ipire saiyu, shereza, vaya guapa la endereza color. Profe, Sí. Te escucho, Franco. y ese que regresa, que es Tu ojo. Shereza. Profe, ¿cómo se dice marrón? Te quiero decir algo. Marrón. Sin la N. Shereza marrón. Pues, Sara, ¿Sí? ¿cómo se dice 41 en guaraní? Tenemos que investigar. Vamos a ver. ¿Cuántos años tenés? 41, sos viejo. 41 Le años. puse a mi papá. Ah, En pero el segundo. Conspiración. no, pero no, habla de tu papá allí, mami. Dice Shepire. De tu piel habla. Shepire. No, el segundo. Ah, ejercicio 2. No, en el Sheroga Igua. Xerogagua, Jera. Ya. Ese. Y ponerle nomás números. El número nomás ponerle. Ok, Y después dice She Akanahue. Vamos a seguir otra vez ahí. She Hasheresa. Vamos a poner el color de los ojos. ¿Cómo se dice marrón? Marro. Sin la N. Marro. Profe, que hay que poner donde. Rondelli, ¿qué es tu pregunta? Profe, ¿Mm? ¿Te escucho? hay que poner en el primero. En el primer. Sherera. Que dice ja. Sherera y de poner tu año, ¿verdad? Shepire, monoti, No. hasheresa, poner el color de tu ojo. El último. Entonces dice, she akanahue, ¿qué color es tu cabello? ¿Ah? El último. ¿Cómo se dice, profe? ¿Cómo se...? Espérame un poco, Castillo, espérame un ratito. Castillo, espérame un rato. Voy a terminar con uno y después, ¿sí? She akanahue, hu. Ella para la akanahue, jaepa ishonori, terapa iñapesi. ¿Entendés? Ya, me entiendo. Si es enrulado tu pelo o si es liso tu pelo. Eso es lo que quiere decir. Después dice, Castillo, ¿te escucho tu pregunta? ¿Cómo era que se decía negro en guaraní? ¿Eh? ¿Cómo es que se decía negro en guaraní? Negro. Profe, ¿cómo se decía 9 en guaraní? 9. Porundu. Porundu. Profe, gracias, muchas gracias. Puede decir que Akanahue. hay que poner El color de tu cabello y cómo es tu cabello. Si es liso, si es ondulado, crespo, como lo que es tu akanahue. Akanahue quiere decir cabello, Franco. la blando es
No. Escúchame, Ana Franco. Yo sé que tu cabello es blando. Puse así, mira. Chiche Acaragüe, y ahí que pongo. Ahí te quedaste. Ha y shononi terapa iña pesí. Si es ondulado o si es liso tu pelo, ¿cómo es? ¿Cómo se dice en guaraní? Apesí. Apesí. Ha upepe hei, uperire hei. Sherogawa hera. Y se dice el nombre de la persona. Vaya pajera landero gaiwa. Vamos a ponerle cualquier nombre. Ombotuma, bou, año pauereco. Ari, año. Ha ipire, como es la piel de la persona. Ha esa, su ojo. Esa hu terapa esa marro, terapa esa jovu, terapa esa jovu. Jovu es verde. Mi papá. ¿No sabes? No. Ponele nomás ya nada cualquier color. Pregúntale. No, ¿cuántos años? No sé cuánto tiene mi papá. Y ponele nomás cualquier año, que más o menos. Ponele. Y bueno, ponele por ahí. No importa eso. 40. Ponele cualquier año nomás. Y después dice Iñacanahue. Allí habla del cabello de la persona, del papá o del abuelo o lo que sea. Iñacanahue. A lo mejor si es abuelo, ya hay monotita más la Iñacanahue. Marrones. El de mi papá es marrón. Ah, bueno. Pero yo digo nomás que si ponemos al abuelo hace acá en monotí, a Iñapesu. O si no, que tu Iñacara monotí, a Ishononi. ¿Están completando todo? Sí. ¿Ya Moimba? Ya vamos a dejar a ¿Ya Hendumi? Sherera Zaira. Ambotuma Poapu Aru. She Pie Moroti. Ha Sheresa Havu. She Akarawe Sauju. Ha Shorori. Sherogaiwa Hera Darío. Ombotuma 41 Aru. Jae Ipire Moroti. Ja Gesa Marro. Iñacarahue So Sa Iyu. Ja Vuku. Muy bien. Hamburg. Profe. Muy bien. ¿Ya Hendumi? Profe. Habla Joaquín. Ok. ¿Qué significa Sheroga Iguajera? Alguien de la casa. Alguien de tu casa, ya sea tu papá, tu abuelo, tu tío, alguien, Okay, tu mamá. Ok, mi hermana. Bien. ¿Quién me dijo que ya hizo todo, Charlotte? Sí. ¿Ya Hendumi? Cedera Charlotte. Ambotuma Papu. Are. Hashepire. Moroti. Hasheresa Kungu. Che Atarawe Chononi. Ha Ipuku. Ay, pues ahí tenéis. Después, ¿hasta ahí? Sherogawa Hera Karina. Ombotu Ma Bohapu Pa. Ahí pues no.
jae ipire moroti ha resa jesa hungu iñakarague iñapesui ha sauyu. Ay, pona iterei. Profe, Ay, pona. ¿cómo se dice café en guaraní? Marrón sería. El color me decís. Sí. El color se refiere a marrón cuando decimos marrón. Color marrón. ¿Qué, profe? Verde es jobu. Jobu asu. Ya papá me voy a dejar. ¿Yendumi? Sherera Victoria. Ambotuma porundu aru. Shepire moroti. Hasheresa marrón. She acaraue u ha uñapesoi. She rogagua era Claudia. Ombotuma 36 al ha ipire camba. Ha ipire camba. Ha rejesa marrón. Iñacarahue sauyu ha uñapesui. Ay, pona iterei. Ay, pona de enviar. Yo, profe. Vamos a dejar. Muy bien, ya enduta Christopher be haupe katundebe dilam. Ay, pona pa. Estoy por ahí. Ay, ya endu Christopher. Sherera Christopher. Amontuma poapu aru. Shepire morotija sheresa hu. Shakarahue hu. Ha iñapensui. Sherogaigua hera Agustina. Ompotuma mo apupa aru. Hae ipire morotija jesa marro. Iñakarahue hu. Ha iñapensui. Ay, pona iterei. Muy bien. Ay, pona Christopher. Dilan ya endumi. Sherera Zilam. Ambotuma Poapu Aru. Shepire Moroti. Ha Sheresa Maro. Shakarawe Maro. Ha Iñapesui. Sherogawa Shera Johan. Ombotuma Potei Aru. Ha Ipire Moroti. Ha Hesa Maro. Ñacarahue Maro. Ha Iñapesui. Ay, pona iterei. Ahuille. A ver, ¿quién más ya tiene? Mapa o muñeca ñandela enviapo. Pero profe, ya va abajo Dimsi Japide y después Dimsi Jaesa. Y pire, dice allí. ¿Cómo es la piel de la persona que elegiste? Ja y pire. Ja jesa. ¿Cómo yo? ¿A quién le elegiste? ¿A tu mamá? No, a mi hermano. Ok, bien. Ja y pire, ponerle que es monotí, o si no, que tu pire camba, o pire sauyu, si es rubio. Monotí. Ja jesa va de color, va ella la isa de indínuga, de tu que irá. Reza. ¿Qué color es el ojo de tu hermano? Marrón también. Y bueno, y ahí ya sabes, Jajesa habla del ojo de tu hermano. Jaupeyo en debe iñacanahuewi, jamba ella para la iñacanahue. Jaepa iñapesui, terapa ishononi, terapa mbuku, terapa puku, terapa ipenovo, y la iñacana, la noreco iñacanahue. Bien, Rondelli te escucho.
Vos me hablaste, Rondelli. Quiere leer, pero no se anima. Y bueno, vamos a escucharle a Victoria entonces mientras se anime Rondelli. Dale, te escucho los dos, Victoria. En el 2, ¿de qué texto hay que extraer? Bien. Vamos a ver un poco. Dice, amo, anoje, ajai, piwi. Hai piwi. Hai piwi. No, hai piwi. Del texto. Anoje, hai piwi. Ajá, piwi. No, hai ¿De texto piwi. tenemos que extraer eso, profe? Y eso es lo que voy a mirar. A ver qué texto. Pero ya o se come Eva. Jañe hoy purúa. Adjetivo calificativo. Sí. Vamos a ver de qué texto vamos a extraer. No hay nada de Kiko. Ver. ¿De dónde va a estar Kiko? Puede ser. Ahí está. Kiko ndaye oweru y kokwewi. Kumanda. A ver. Vamos a mirar de dónde lo que se extrajo. No. Vamos a ponerle nomás respuesta. Página, profe? No, no dice la página. Después dice, hay uno de corto y pego. Pero no dice. Extraigo del texto, dice. Y vamos a usar este texto. A ver. Purú acá. Ahí está. Pero ya hoy come Eva. Bien, vamos a usar el texto de Kiko Cocue. En página 47 está. En página 47 está el texto Kiko Cocue. Y de ahí vamos a extraer. Quiero el de hoy completo. Espérame un rato, Jamín. Dice en el 2. Anoje haipuwi. Extraigo del texto. Entonces del texto vamos a extraer pero ya oje come Eva. ¿Qué quiere decir pero ya oje come Eva? Adjetivo calificativo. Bien. Y acá tenemos en el texto, por ejemplo, kumanda pek. Califica qué clase de poroto es. Hakura pepe ak ade. Bien, creo que son dos palabras lo que hay ahí para extraer adjetivo calificativo. Profe, ¿dónde está el texto? Y Aquí es el adjetivo calificativo. Profe, ¿me puedes decir dónde está el texto? En página 47. Profe. Sí, te escucho. Habla, Joel. En página 47, en el ejercicio 1 está Kiko Cocue. Ahí de ese texto, de pequeño texto, van a extraer dos adjetivos calificativos. Y luego dice, ñe oipuruba ka. Allí sí que ustedes van a escribir dos palabras que usa la letra K. ¿Sí? Oiporapa. Página 47 está el pequeño texto. ¿Cuáles podrían ser las palabras con K? Quesú, cocue, curapepe. Bien. Kibebe. O cocinar. Caló también puede ser porque es nombre de persona. Caló. Hoy bueno. Mocoin, ñe hoy puruba acá. Pejaita upepe. Profe, eso en el texto, ¿verdad? Del Kiko. Anoje, en el 2. En el 2
ibas a hacer tu pero ya o se come Eva, vas a encontrar en la página 47 del texto Kiko. En el 47. En el 47. En el pequeñito texto. Sí, pero ahí ya vas a En el encontrar ejercicio, ¿no? en el ejercicio 1. Está el pero ya o se come Eva. Y en el ejercicio 2 dice amongora. Encierro en círculo 6 palabras con K y luego las escribo, dice en el ejercicio 2. Y acá te dice ñe hoy purubaca. Ahí vas a anotar esas palabras. Profe, ¿cuántas palabras hay que anotar? Lo que quieras, 3, 2, 1, no sé. ¿Cuántas palabras podés escribir? Mejor si escribí mucho, así ya te sirve de ensayo también cómo se escribe esas palabras. Ya hice ya todo yo. ¡Qué suerte, Cristo! Veña en mi. Los dos. Ya en du. Pero ya o que come Eva. Kumanta peku. Kura pepe. Peku. No hay Ni pona. ruba ka. Kumanta. Kura pepe. Queso. Y bebé. O cocina. No hay pona interés. ¿Viste? Cara, ahí papá. Que ya papá me voy No hay pona, Christopher. Muy bien. Dejando Castillo, ves a Upey Zairape. Kumanda peku kura pepe aku. Nye hoy puruvaca. Kiko queso o cocina. Cura pepe ki bebé. No hay pona interés. No hay pona. Dejando Zaira Nerembiapo. ¿Qué puedo hacer yo, profe? Sí, mi amor. profe, ¿de dónde hay que sacar Pero los ya adjetivos come Eva. calificativos? De la página, Joaquín, de la página 47, en el ejercicio 1. Pero ahí no veo nada. Ok, podés leer, papi. Ahí vas a encontrar. Charlotte, te escucho. Profe, yo no leí todo. Ah, disculpa. Porque me interrumpieron. Bien. Comenzó Pero otra. ya hoy come Eva. Kumanda peku kura pepe aku. Nye hoy poruba ka. Queso cocue o cocina y bebé cava. Hoy pona interés. Hoy pona. Coahui, mapa, oje, ira, Charlotte, Sí, ¿ya es en mí? pero ya hoy come Eva. Kumanda peku kura pepe aku. Hoy pona. No se le ve. Cara, Ahí sí. Ahí te escucho otra vez, Charlotte. Yo le hablé a la profe, parece. Se me va a cortar ya la base, está muy inestable el internet. ¿Leíste? ¿Puedo leer? ¿Lograste leer todo, Charlotte? Sí, pero para mí que no sé si escuchaste. Y léeme por otra vez, por favor. Ya hoje come Eva. Kumanda peku kura pepe aku. Nye oi puruba. Kiko kesuki bebé kura pepe. Ay, pona. Ya en mi Dilam. Pero ya os come Eva, peku, aku, ñe, y poruba, ka, kumanda, Jesús, cura pepe, ki bebé,
o cocina. Muy bueno. Muy buena interés. Bueno, con ejercicio número, vos apuja. Te envía por vos apuja. Va a ella debe dilan Pepe. Hay que ti. Putin, ha, amboya, mokoi, teroya, tesaukaraba, ha, teruya, ojomeeva, towe, 113, corto y pego, 2, adjetivos, demostrativos y calificativos. Muy bien. En la página 113. Bien. Corto y pego. Eso ya saben ustedes que dejamos para el final. Corto y pego. Porque es un ejercicio súper fácil. Entonces pasamos al 4. ¿Puedes leer, Charlotte, ahí? Yo estoy mirando el 4. Dice 30. 30. Boja pupa. Profe, Gabriela, ¿ya puedo leer? lee pero rapidito porque tenemos solo 8 minutos para terminar nuestro tiempo, ¿sí? Ambos, yo, ayu, Mm, no completa. bien, ambos yo ayudo. Acá dice el nombre del número y hay que unir con la cantidad. Por ejemplo, boja pupa, ¿a cuánto equivale? Termine, profe. 30. Profe, ¿puedo leer? Mocoy papo, 25. papo, 15. 15. Jaupe ya opa, manda y por ahí veis mala número. Opa. Opa, y te voy. Entonces, ya en mi castillo, pe. Dale, Castillo. Boja pupa, 30. Mocoipa, 25. Mocoy papo. Después. Ya leí todo ya. ¿Y el 15 cómo leíste? Papo. ¿Y el 25? Mocoipapo. Eso era, muy bien. Otro ya papá más envía po. Ya en Dumisha López. Profe, nuestro internet está muy inestable. Ya vamos a terminar. Ya en Dumi. Vamos a escucharte, Charlotte. Pupa, 30. Moco y papo, 25. Pa, 15. Papo 15. Ok. Ya en Dumi, Dylan. 25. Mocoy, papo, 30. Boja pupa, 15. Papo. Muy bueno. Profe, yo Christopher. Sí, Christopher, te escucho. Ya en Du. 15 papo, 30 monja pupa. ¿Ok? 15 papo. Muy bueno. Muy buena interés. Otra. Joaquín, ya en Dumi. Joaquín, ya en Du. Ok. 15 papo. 25 moco y papo. Moco y papo. 30 boja pupa. Muy buena. Franco, ya en Dumi. Bueno, primero 30 es en boja pupa. 15 papo. Y 30 y 25 es mocoipa.
Mocoy papo. Ahí bueno. Profe, te voy Sí. a leer. Ejendú. Bojapupa, 30. Moscoy papo, 25. Y papo, 15. Ahí bueno. Mapa otro ya pues podemos las enviar po. Y ejendú mi hangmao. Shembajara, Y ejendú mi. 25. Mocoy papo, 15. Papo, 30. Bojapupa. Ahí pon ahí terei. Profe, Y ejendú. Rondelli. Vamos a escucharte, Rondelli. papo, uni con 15. Moco y papo, uni con 25. Y boapupa, Bojapupa. 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 Ahí pon. Muy bien. 30. Ay, bueno. Y ahí terminamos una unidad de nuestro libro y luego vamos a comenzar con otra unidad a vuelta de vacaciones. Ahora. Bien. Yo ya hice entonces la imagen de la unidad 4. ¿Ya, Gendumi? Yo ya terminé el tesis y hice Ya, vamos a escucharte, Zaira. ¿Ya, Gendu? Te shaukaraba pe amaya oje come Eva. Mishi. Ahí pone. Ahí pone. Y bueno, Dice bien, profe. está bien, muy bien, Zaira. Ahí pone. Gracias, profe. Ok, terminamos nuestra tareita de guaraní hoy. Y los que no pudieron pegar sus trabajos para completar, háganlo todo bien. Y con guaraní regresamos en agosto. En esta semana ya no tenemos guaraní. Ok. Ya yo ya llegué, bebé. Ya yo ya llegué, bebé. La sábana. ¿Tiene tijera? Ya,